Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe oír. Dicho eso, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Respóndanme, aunque yo no los escuche, tengo telepatía y voy a saber cómo están. De hecho, piensen en un número y lo voy a adivinar. No es cierto, no se crean. Hoy es sábado. Sábado son las 7:17 de la tarde, noche. ¿Es tarde o es noche a las 7? Pues afuera sigue claro, entonces yo creo es tarde. Si fuera noche ya no habría sol. Bueno, esto no tiene nada, no, no tiene nada que ver, no es de importancia, no es ningún tema ni nada, solo me puse a hablar y me perdí un poco. ¿De qué iba a hablar? Ah, sí, hoy es sábado. ¿Y por qué digo esto? Porque no quería hablar mucho de lo que está pasando del COVID-19, de este virus que sigue rondando por ahí y que pues ya pasaron 2 o 3 semanas y como que la cosa sigue igual, no se ve que vayan mejorando. De hecho, viendo las noticias, supuestamente aquí donde vivo yo ha habido más casos de gente infectada y supuestamente de muertos. Yo no me creo mucho de lo que dicen las noticias porque se supone que son algo serio las noticias, pero he presenciado varias mentiras de las mismas noticias que nada más lo que hacen es desinformar a la gente en vez de informar. Entonces cuando veas una noticia, créete nada más el 50%, o al menos es así como yo me manejo. Sí le doy importancia y le doy la seriedad, pero no lo tomo como palabra de rey, de que así es y 100% seguro. Porque luego no sabes con qué fines están dando ese tipo de noticias, entonces hay que tener un poquito de criterio para tratar de deducir que sí es viable, que sea real y que no. Ese es el tema que quería tratar ahorita en este pedacito del podcast. Las noticias falsas. Hoy en día es muy fácil recibir noticias falsas. En los tiempos de antes las únicas noticias que te llegaban era uno, el periódico y dos, la televisión y el radio. Y sí creo que en ese tiempo puede ser que estuvieran manipuladas las cosas, pero hoy en día digamos que era cierto sector de gente que tenía la voz para dar eso. Pero hoy en día cualquier persona tiene palabra y voz para decir lo que se le ocurra y crea una noticia falsa que la gente se cree porque lo ve. ¿Cuántas veces no hemos escuchado alguna noticia que suena muy así sorprendente y termina con un sí, lo vi en Facebook? Entonces es como que, ok, y que lo hayas visto en Facebook es como un sello de garantía de que es real. De hecho, yo creo que es todo lo contrario. El verlo en Facebook nada más te dice que tienes que dudar más de que sí sea real. Entonces, eso me lleva a lo siguiente, que también puede ser una herramienta de ayuda para tratar de deducir qué noticias son verdaderas y qué noticias son falsas. Le voy a poner una pausa a eso que estaba diciendo ahorita y quiero regresar antes de que me desvíe un poco más. Se hablaba de cifras de infectados, entonces esto ya tiene un par de semanas que lo escuché, pero no lo he mencionado. Sí lo he platicado con mi papá y con mi esposa, pero no lo he mencionado así, por ejemplo, aquí. Y sí me gustaría mencionarlo. Se habla de cifras de infectados y me da mucha risa porque en México, ¿qué periódico fue? Reforma. El periódico Reforma dio la noticia de la primer muerte en México por el COVID-19. Entonces, las cosas se empezaron a poner un poco serias y pues la gente se empezó a alarmar. Pero tiempo después se descubre y sale a la luz
No estoy seguro si fue un familiar. El chiste es que salió a la luz que la persona que habían dicho que había fallecido, dieron su nombre y su edad, no estaba muerto. Estaba en un estado delicado, pero no estaba muerto. Entonces me hace muy gracioso que hay cifras de muertos en China, en Italia, en España. Y al menos podemos decir que en México tenemos la primera cifra del primer resucitado por el COVID-19. Tum, tum, pss. A eso me refiero. A eso me refiero con esto de que no te puedes creer todo lo que ves, porque un periódico tan importante en el país como lo es el Reforma puede llegar a equivocarse. Entonces tenemos que creer nada más la mitad de lo que vemos. Entonces, eh, lo siguiente que iba a decir era que para ayudarnos a diferenciar un poco de ver qué sí es cierto y qué no es cierto, es, es importante y es una herramienta que podemos utilizar lo que viene siendo la navaja de Ockham o Ockham's Razor, que es como, ¿cómo lo puedo explicar? Es como un sistema que te ayuda a descartar por ejemplo, am, no encuentro las palabras bien para decirlo, pero si tú estás resolviendo algo, digamos que estás resolviendo un misterio y tienes varias explicaciones de cómo algo pasó, am, lo que nos dice la navaja de Ockham es que la explicación más sencilla es casi siempre la verdadera, la correcta. Esto quiere decir, por ejemplo, un ejemplo. am, si hay un asesinato en el que una persona cayó y tiene un cuchillo enterrado en el estómago. A lo mejor suena muy, muy gráfico, pero es el único ejemplo que se me ocurrió. Y se empieza a tratar esto como un asesinato y llega un detective y dice, no, pues esto fue un asesinato. La persona entró y supo abrir la puerta. De hecho, a lo mejor fue un familiar y entró y lo acuchilló y lo tiró en el piso a modo que se viera como que se cayó y se lastimó. No debes de descartar que puede que sea una posibilidad, pero eliminando todos esos factores, la respuesta más lógica y más simple sería que él mismo se tropezó y se le encajó el cuchillo en el estómago. A lo mejor no es el mejor de los ejemplos, pero a lo que voy con esto es que la navaja de Ockham nos dice que la respuesta más simple muchas de las veces es la respuesta correcta. Entonces, en vez de hacernos tanto drama alrededor de estas noticias que está pasando ahorita, hay que creernos nada más cierta parte y hay que tratar de usar la lógica y pensar un poquito fuera de la caja para nosotros darnos cuenta, comparar informaciones y usar nuestro instinto para ver qué nos hace sentido a nosotros para buscar la verdad y no guiarnos nada más de lo que dice una publicación en Facebook, un periódico o las mismas noticias. Entonces, con esta premisa que acabo de decir, se me ocurrió un ejercicio en el que yo voy a contar 3 historias diferentes, obviamente, 3 historias que no tienen nada que ver consigo mismas, pero dentro de estas historias les voy a decir que una es verdad y otras 2 son mentira. Entonces voy a contar las historias y ustedes tienen que tratar de identificar si es que me conocen. A lo mejor sabrían cómo actuaría yo ante cada una de estas situaciones que voy a plantear y para ver si pueden detectar cuál es la verdadera y cuáles 2 son la mentira. Ok, la primera historia es, yo tenía 7 años. Yo estudiaba en una primaria en California. Tenía 7 u 8 años por ahí. Iba en tercero de primaria. Entonces, entre los amigos conocíamos a una niña que iba en otro salón, pero que era del mismo grado, que siempre se la pasaba sola. Siempre se la pasaba sola, como que casi no tenía amigos. Ya más adelante me acuerdo que sí, como que nos empezamos a juntar con ella y así. Pero antes de eso, me acuerdo que la veíamos y nada más estaba sola y casi no hablaba con nadie.
pero había un niño que como que siempre se acercaba y la molestaba. Entonces, pues nadie hacía nada y no sé por qué. Y pues parte de eso a mí me hacía sentir mal. Decir como todos podemos presenciar que sabemos que este niño va y la molesta y pues nadie hace nada. Entonces, en esta escuela había un sistema de que am, cuando acababa la escuela, por decir, creo que acababa a la una. Cuando acababa la escuela a la una, los cerrones, perdón, los salones se cerraban y habían dos personas encargadas que cuidaban lo que viene siendo el patio. La idea de hacer esto es de que los niños podían quedarse todavía en la escuela, porque por si tu papá salía de trabajar más tarde, podía ir a las 3 4 a recogerte y tú estabas ahí en la escuela, pues con personas adultas. Entonces, aunque no podías entrar a los salones principales, donde se daban las clases, podías ir a donde se comía o estar en el patio o en el auditorio o en cualquier lado. Entonces, esto que pasó después de clases, pero me acuerdo que prim- a mí me gustaba ir al auditorio porque había un piano y los niños de los grados 6 5 y 6 no, perdón, 4 y 5 iban y podían tocar el piano. A mí me gustaba ir para escuchar cómo tocaban el piano. Y me acuerdo que hubo un día que yo iba caminando y me encontré a esta niña, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que estaba donde estaban las bancas donde se comía y yo me senté atrás de ella, o sea, que su espalda estaba dando hacia mí. Y dije, me voy a esperar aquí para ver si llega este niño. Y mi idea era ver si nada más lo hacía cuando estuviera sola, que la empezara a molestar, o se asegurara de que no hubiera nadie cerca como para acercarse y decirle de cosas o agarrarle sus cosas. Entonces me quedé ahí esperando y no pasó nada, no, ni sus luces del otro niño. Y así pasó una semana. Después me acuerdo que otro día estaba ahí la niña, como que ese era su lugar donde se sentaba. Entonces lo que hacía era yo que me llevaba colores para colorear ahí mientras la veía así como que de lejitos. Y nada, y pues ya me di por vencido. Hasta que pasó que una vez íbamos, igual se había acabado las clases, pero este día estaba lloviendo. Y siempre cuando llovía nos llevaban al auditorio para que no estuviéramos afuera en el patio, nos metían al auditorio y a veces hacían actividades ahí para entretenerlos. Pues este era un día que había llovido y nos dijeron a todos que nos fuéramos al auditorio después de clase. Claro, los niños que se iban para sus casas, pues iban a sus casas. Pero como éramos casi siempre los mismos que nos quedábamos después de clases, pues nos dijeron que nos fuéramos al auditorio. Cuando íbamos caminando para allá, o sea, la escuela está grande y de cada salón tienes que caminar por un pasillo. Bueno, hay una serie de pasillos donde puedes llegar al auditorio y de hecho si estabas en la parte de los salones que estaban en el patio, podías llegar al auditorio también. Entonces me acuerdo que yo iba caminando y pasé al lado de la niña esta y yo iba enfrente de ella y ella venía caminando atrás de mí, sí me acuerdo de eso. Entonces yo iba caminando lento y la niña venía atrás de mí. Y de repente escucho atrás de mí una voz de alguien que le empieza a decir a ella que a dónde vas, que tú no puedes ir para allá, que porque que estás muy fea y que quién sabe qué. Y identifiqué así de volada, este es el vato que la está molestando. Entonces volteé como para que se diera cuenta de que yo estaba viendo. Entonces cuando me volteo, como que me detengo mi idea era que pasara ella caminando y sí pasó ya caminando y después yo irme caminando atrás de ella como para hacer un tipo como que no esté tan cerca el otro niño de ella, casi como si yo fuera como una pared que la fuera a proteger o algo. Y sí pasó, yo iba en medio y este niño no sé si supuso que yo no iba a decir nada o que no iba a hacer nada porque hasta la fecha no había nadie que se le enfrentara o algo. Entonces le siguió diciendo de cosas
lo que hice fue que me di media vuelta y le di un puñetazo en el estómago que se quedó tirado, se quedó así como que hecho bolita y tirado, pero así como me di la vuelta para golpearle, le pegué y después me seguí caminando como si nada, como para que no me fueran a ver. Nada más me acuerdo que iba volteando hacia atrás y ahí seguía tirado. Y pues nada, me sentí mal ahora que lo recuerdo, porque no debió de haber sido la manera en la que se tenía que hacer las cosas, llegar a los golpes. Pero por otro lado, creo que a veces es lo necesario, porque después de eso, me acuerdo que ya no supimos nada más de que la molestara, ni el vato se le volvió a acercar, ni nada. Yo creo que no había habido una persona que se le pusiera enfrente así. Y como que se le calmaron mucho sus humos a este tipo. Era un niño, a este niño. A tal grado que cuando me veía de lejos, como que yo me daba cuenta que se volteaba o como que se escondía de mí. Como que me agarró cierto tipo de miedo. Y ya después de esto, me acuerdo que la niña como que se iba a sentar más cerca de donde estábamos jugando yo con mis amigos, y ya con el tiempo le empezamos a hablar y empezó a jugar también con nosotros. Y ya, ese es el fin de la historia número 1. Esta historia no se la había contado a nadie que conociera, porque no es algo de lo que me sienta muy orgulloso. Pero ese es el final de la historia número 1. La historia número 2. A ver, le voy a dar trabajo a Kobe, que él introduzca las historias. A ver, Kobe, ven para acá. Ven. Sí, señor. Esta es la historia número 2. Haz el intro. Historia número 2. Eso es lo que acabo de decir. Pensé que ibas a hacer un intro más largo, Kobe. Ok. La historia número 2 se sitúa en un pequeño pueblo mágico llamado La Laguna, en Ecatepec. Esto es cuando yo tenía 5 años, iba en el kinder. Ya tenía rato que había entrado al kinder. La historia se sitúa, mis papás tenían una tienda ahí mismo en la laguna, y para este tiempo no había muchas casas construidas en la laguna, habían pocas, de hecho era mucho pasto, recuerdo que había mucho pasto. La historia empieza cuando una tarde hacía mucho aire y parece que iba a haber tormenta. Ya estábamos por cerrar la tienda. Bueno, cerrar yo no la cerraba, más bien mis papás estaban por cerrar la tienda. La cortina de la tienda daba hacia un lado de la calle, pero como esto era una esquina, del otro lado de la calle era solamente pared, entonces casi no salíamos de ese lado de la calle. En ese tiempo no había ventana de ese lado, ya después pusimos una ventana. Ya para cerrar, me acuerdo que no sé si fue mi papá o mi mamá, dijeron que había un perrito allá afuera. Pero nosotros nunca hemos sido personas de mascotas, ni de tener perros o gatos adentro de la casa, ni nada así. No fuimos acostumbrados así. Pero tampoco teníamos el corazón así de como para dejar ahí al perrito. Era un perrito chiquito. Entonces lo que hicimos fue que agarramos tabiques de la construcción que estábamos haciendo atrás de la casa. Sacamos tabiques, los pusimos pegados a la pared esta de la misma casa. Y con cartón y con lámina y con tabiques hicimos como una especie de casita como para darle refugio ahí al perrito. Lo hicimos y metimos al perrito ahí a su refugio. El perrito así se quedó ahí y ya nos fuimos a dormir. Al otro día me despierto y con la sorpresa de que el perrito ya no estaba. Yo ya me estaba haciendo ilusiones de que tenía un perrito nuevo. Pero la historia no acaba ahí. Después de tiempo, no sé cuánto tiempo exactamente, pero yo puedo jurar que vi, o sea, lo vimos todos, pero yo puedo asegurar que sí era el mismo perro. Después de tiempo, así de la nada llegó un perro que yo digo que sí era la misma raza. Y llegó el perrito y se puso afuera en la pared donde le habíamos puesto la casita a ese otro perro tiempo atrás. Y recuerdo que
Yo no sabía distinguir si era perro o perra o lo que fuera, pero al momento no nos dimos cuenta que estaba pues embarazada, ahora sí que embarazada. Entonces llegó la perrita esta y afuera en la pared donde habíamos construido esa casa tiempo atrás, llegó ahí y se situó ahí. Y después de unos días, pues no íbamos a correr al perro de ahí porque realmente no nos hacía daño ni nada. Pero después de unos días nos dimos cuenta que tuvo perritos ahí, en ese mismo lugar en donde estaba la pared donde habíamos hecho la casita para el cachorrito tiempo atrás. Yo quiero decir, o me gustaría creer que fue el mismo perro, que a lo mejor va a sonar como que muy, muy fantasioso, pero yo siento que fue el mismo cachorrito que regresó ahí donde se sintió protegido, protegida, para tener ahí a sus cachorritos. Em, Después de eso me acuerdo que pues ya no lo vimos, no sé si se lo robaron o le robaron sus cachorritos o qué, pero pues esa es la historia número 2. Esa historia, me acuerdo porque hay una historia muy chistosa ahí mismo en la tienda y con otro perro, pero esa ya la voy a contar en otra historia. Entonces, ese es el fin de la historia número 2. Órale, COVID, te estoy esperando. Lo siento. Historia número 3. Síguela así, te voy a despedir. Ah, no es cierto, lo quiero mucho. Ya aprendí a quererlo, ya llevo aquí con él viviendo una semana. Oye, sí es cierto, hoy es tu cumpleaños de una semana de vida. Aunque había grabado el episodio el sábado pasado, lo publiqué el lunes, entonces se puede decir que hoy es su semana de nacimiento. Al ratito le vamos a hacer un pastel aquí al buen COVID. La historia número 3, yo ya estaba más grande, tenía 12 años. Me acuerdo que iba en sexto de primaria. Y esta historia no se sitúa en mi casa, sino en la casa de una tía. Lo que hacíamos el fin de semana era que nos íbamos a quedar a casa de una tía y nos quedábamos ahí viernes en la noche, sábado en la noche y el domingo nos regresábamos para preparar todo para el siguiente día ir a la escuela. Entonces, esa casa tenía como que una vibra muy, muy pesada. Lo platicábamos con la familia, que simplemente cuando entrabas, bueno, esta casa estaba al lado de un parque. El parque estaba muy solitario y atrás me acuerdo que corría como, había algo de agua, como un pequeño río. Am, la estructura de la casa era muy angosta, así como muy delgadita, que cuando entrabas, estaba construida a lo largo. Entonces, cuando entrabas por la puerta, desde el patio, si la puerta para ya entrar a la casa estaba abierta, podías ver desde la calle hasta el último cuarto que estaba hasta el fondo. Entonces, como nos quedábamos a dormir ahí el fin de semana, esto pasó precisamente en la madrugada. No puedo decir la hora exacta de a qué hora pasó. Solo recuerdo que yo me desperté en la madrugada y salí del cuarto. Esto es en el segundo piso. Y hay un pasillo que ahí es donde estaban las escaleras y al fondo estaba un baño. Este baño daba... se puede decir que estaba en la parte de arriba de la cocina y la cocina hacia afuera tenía como una pequeña azotehuela, creo que así se llama. Es como un patio pequeño, muy pequeño, donde acostumbran a lavar la ropa ahí. Es como, sí, como un pequeño traspatio, digamos. Entonces, este baño tenía una ventana que daba hacia ese traspatio. Entonces, me acuerdo que me levanté y mientras estaba en mi asunto ahí en el baño, escuché ruido a- afuera de la ventana hacia abajo. No fue ni voces ni nada, o sea, nada más escuché ruido, así como cuando alguien está caminando. Lo cual se me hacía bien raro porque si alguien estuviera allá afuera, la puerta hacía ruido al abrir y cerrarla y se hubiera escuchado. Entonces, como también habían gatos ahí en esa casa, dije, pues ha de ser los gatos. Me asomo por la, por la ventana, nada más ahorita ya me está dando escalofríos. Me asomo por la ventana y no puedo así como que describir bien lo que vi. No fue nada así De hecho, a mí nunca me había pasado nada así. El chiste es que
volteo a ver hacia afuera por la ventana y vi como que un bulto así en el piso, pero era como que sombra nada más. Lo cual es muy raro porque había un foco que iluminaba ahí atrás la azotehuela, el cual casi siempre se dejaba prendido para que no estuviera tan oscuro. Entraba un poco de luz hacia lo que es la cocina y por si te parabas en la noche, no te cayeras por las escaleras o algo. Em, entonces me asomo hacia afuera y veo así como que un bulto en el piso que nada más se ve como si fuera una sombra, pero la luz estaba ahí, o sea, no me explicó cómo no iluminaba eso que estaba ahí. Mi primer pensar fue que, pues a lo mejor son unos gatos. Entonces se movía como que arrastrándose como, no como víbora, más bien como un gusano, como que dobla y estira, y así se iba acercando. Y estaba como que queriéndose meter por la puerta. Entonces a mí se me hizo bien raro y dije, pues ¿qué será eso? Entonces, mientras estoy viendo, de repente se deja de mover, así completamente, y se empieza a mover, pero en dirección contraria, como metiéndose hacia el lavadero. Y no es como tal que desapareció, pero cuando se metió al lavadero, la sombra del lavadero, pues lo cubrió, y pues yo ya no vi nada. Entonces, eso fue lo único que vi. Eh, sí se sentía la vibra pesada, pero yo ya estaba acostumbrado a sentirme así cuando iba ahí. Y hasta ahí quedó eso. Lo raro fue que después de eso, como que en la casa empezamos a experimentar de que esa puerta de repente de la nada se abría. Incluso una vez estábamos los puros primos, ese día no había nadie adulto, y la puerta se azotó. Pero no se azotó para cerrarse, se azotó al abrirse, como si alguien la hubiera abierto y la hubiera pateado y se estampó contra la pared, y lo cual era raro porque se abre desde adentro. Entonces es algo que me pasó que no nos explicamos y me sacó de onda. Nunca le conté a nadie lo que vi por lo mismo de que no quería espantar más a la gente que ya se sentía incómoda ahí y que luego ya no quisieran ir a visitar a mi tía. Ese es el fin de la tercera historia. Entonces aquí entra ustedes. Ustedes tienen que determinar de esas tres historias cuál es la verdadera y cuáles dos son las falsas. No lo voy a decir ahorita, voy a revelar esto hasta el final del episodio. De igual manera, este encierro voluntario o llamado cuarentena me ha ayudado para darme cuenta de un par de cosas. Se está guardando cuarentena voluntaria, se dice, porque el estar la gente en su casa ayuda a que no se propague más este virus y los números no crezcan, el número de infectados y todo esto. Realmente no, sí es voluntaria, pero no obligatoria. Es decir, que todavía hay gente en las calles, en las tiendas, incluso hay gente en los parques o así, pero tampoco puedes salir mucho porque realmente no hay mucho que hacer allá afuera. Sí puedes ir a un parque o a un lugar así, pero los restaurantes están cerrados, siendo que puedes ir y comprar comida, pero no puedes comer ahí, o sea, solo venden comida para llevar, esa es una de las cosas. Los cines están completamente cerrados, al igual que, por ejemplo, actividades como ir a la iglesia, también ahorita no están cerradas las iglesias. Hay tiendas que sí están abiertas, como por ejemplo las tiendas donde vas a comprar despensa. Hay otras tiendas que no son de cosas esenciales, que lo que vi, en especial fui a una tienda, fui a comprar algo. Abren a las 10 de la mañana, pero solo dejaban entrar 5 personas a la tienda. Cabe decir que es una tienda grande, una tienda muy grande, pero solo dejaban entrar 5 personas al mismo tiempo en la tienda. Entonces afuera tenías que hacer fila, pero habían lugares marcados y la gente estaba a 6 pies de distancia para de una forma ayudar a que no se propague más esto.
Esa es como se está viviendo ahorita esta situación. Me di cuenta con eso de que no salimos mucho. Nosotros acostumbramos ir al cine. Es una de las actividades que más hacemos y como está cerrado, pues hemos estado pasando más tiempo en casa. El trabajo también nos disminuyó a nosotros, pero no se nos canceló como a otra gente que sí le cerraron el lugar y no pueden trabajar más. Eh, Todo este tiempo que he tenido libre lo he estado ocupando para escribir y cosas así. Pero me di cuenta de algo que ya sabía desde hace tiempo, pero no me había puesto a pensar en realidad, que es el ya no ver televisión. Yo ya no veo televisión y esto es raro porque yo veía demasiada televisión cuando era niño. Ya les he contado aquí mis traumas de que veía cosas y me creía los personajes de las caricaturas y todo eso. Entonces, cuando estaba chico, decía o conocía gente que no veía televisión y decía, ¿cómo pueden vivir sin ver televisión? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si no ven televisión? ¿Qué hacen? Pero ahora me doy cuenta que he llegado a ese punto en el que, en el que no veo televisión y sí puedo responder qué hago. Por ejemplo, leer. De chico no era una persona que leía mucho, más cuando tuve una biblioteca a mi disposición sí leí demasiado cuando era chico. Después me fui a México y ya no había biblioteca y ya no leía tanto. Y ahorita empecé a leer en especial la saga de los libros de Harry Potter. Y tengo voy en el sexto libro, son 7, voy en el sexto libro. Entonces he estado leyendo mucho y ya no veo casi televisión. Cuando llegaba a ver televisión, era específicamente algo que quisiera ver porque veía la programación y grababa lo que quería ver y luego los comerciales me los saltaba porque me di cuenta también que hoy en día hay comerciales que están demasiado insípidos, comerciales sin sentido, comerciales que carecen de pensamiento. A diferencia de cuando yo estaba chico, veía comerciales que estaban muy buenos, comerciales que te hacían reír, canciones que se te quedaban y te la pasabas cantando. Esa era una buena mercadotecnia. Hoy en día no sé qué pasa con la televisión, que ya no pasa eso. Otra opción es Netflix. Veo muchas películas en Netflix, pero no veo tanto Netflix como solía ver la televisión antes de niño. Entonces, siendo que llegué a sustituir la televisión con cosas como tocar la guitarra o escribir más, o por ejemplo esto que estoy haciendo ahorita, estoy grabando algo en vez de estar viendo la televisión, me ha llevado a pensar en cómo han cambiado los tiempos y en especial eso que estaba diciendo ahorita de los comerciales, en especial había comerciales que a mí me gustaban mucho, por ejemplo los comerciales de las galletas Emperador estaban demasiado ingeniosos. Si tienen el YouTube por ahí cerca, pónganle pausa a esto y pónganle en YouTube comerciales Emperador Gamesa. Esos comerciales estaban muy buenos. Otros comerciales muy buenos son los de Tecate. Tecate tiene buenos comerciales. Y me acuerdo que de chico los juegos de mesa, los juguetes también eran buenos comerciales. Hoy en día creo que yo ya no he visto comerciales acerca de juguetes. Puede ser tal vez porque ya no veo em, canales de niños. Me la paso viendo más películas. Pero mi consejo es que ya no vean televisión. Hoy en día, como están las cosas, la televisión es una plataforma en la que te ponen cosas y tú, entre comillas, eliges qué ver, pero de un catálogo que ellos están demostrando. Eh, con opciones hoy en día como YouTube o, o Netflix o Hulu o Disney Plus, todo eso, tú puedes escoger realmente lo que quieres ver y a veces vale la pena más pagar un servicio y ver lo que quieres ver y evitar lo que no quieres ver para que no hagas corajes así como los hago yo. Entonces, en resumen, apaguen la televisión, ya no vean la televisión. A veces no vale la pena dedicar el tiempo a la televisión, siendo que puedes hacer otras cosas como leer. Leer es otro medio donde te puedes entretener, aprender mucho.
Otra cosa que les recomiendo es escuchar podcast. Hoy en día hay demasiado podcast de diferentes temas que te pueden llegar a importar. Hay de política, hay de miedo, hay de misterio, hay de libros, hay de películas, de videojuegos. Escuchar podcast es también una actividad que hago mucho. Pueden también escribir. Escribir es muy bueno, escriban un diario, escriban sus sentimientos, escriban lo que piensan, escriban sus sueños. Esa es una actividad muy buena que, así al igual que este podcast, puedes regresar y escuchar o regresar y verlo. O alguien más de tu familia más adelante lo puede leer. Y creo que es algo mejor estar creando algo o estar cultivándote de algo, aprendiendo algo que nada más estar en la televisión. Que hay programas que sí te dejan conocimiento así. No todos los programas de televisión eran malos, yo sé. Pero hoy en día, hablando con varias personas, llegamos a la conclusión que sí, que la televisión de hoy en día es casi pura basura. Entonces, ese es mi consejo. Si quieren, síganlo. Y si no, sigan viendo el canal de las estrellas. Hace unos minutos que estaba acordándome de las historias que les estaba contando. Eso no tiene que ver con eso. La respuesta va a estar al final del episodio. Ahorita todavía no estamos al final. Pero al recordar las historias que estaba contando, me acordé de una historia, pero no sabía bien en qué momento meterla. Dije, la voy a dejar para un episodio más adelante. Pero si empiezo a dejar tantas cosas para episodios adelante, se me van a ir olvidando. Entonces, esto vale la pena contarlo ahorita. Es una historia medio chusca, pero es una historia que me recuerda mucho. Pero para esto voy a necesitar un poco de ambiente, así que COVID, haz lo tuyo. Protocolo de terror activado. Perfecto. Esta historia que les voy a contar pasó en una casa de una tía. Oye, todas las historias que cuento son en casa de tías. No es de la misma tía que conté el episodio pasado, es otra tía. Era una casa de 2 pisos también, pero esta casa estaba en Impulsora. Entonces, yo estaba chiquillo, no recuerdo bien la edad que tenía, pero estaba chiquito. En ese tiempo estaba muy popular el programa de La Mano Peluda. Este era un programa que salía en el radio. Era un programa que básicamente era historias llamando a esta estación de radio para contar sus experiencias sobrenaturales, ya sea con fantasmas, brujas, duendes, lo que sea. Me acuerdo muy bien que había una música con la que empezaba el programa y una risa que parecía como de un duende. Y luego cuando la gente estaba contando sus historias, sonaba una música de fondo muy parecida a la música que puso aquí el buen COVID. A veces la música te daba más miedo realmente de lo que se estaba contando, de las experiencias. Entonces lo que hacíamos era que sabíamos que ya iba a sonar esta estación de radio, empezaba como a las 10. Creo que era de 10 a 12. La hora no importa realmente, lo que importa es lo que pasó. Estábamos ahí en la casa y me acuerdo que estábamos varios primos, éramos como en total como 4 o 5. Y nos subimos a los cuartos de arriba a poner la estación de radio para escucharla. Y me acuerdo que cerrábamos la cortina para que no ver hacia afuera, porque nos daba miedo ver hacia afuera. El chiste era estar ahí encerrados. El cuarto tenía 2 puertas. La puerta por la que entrabas, donde subías las escaleras, pero ese cuarto en la parte trasera tenía otra puerta que sale a lo que me iba haciendo como que un traspatio. Ahí afuera, ahí donde se cuelga la ropa para que se seque y todo eso. Nos metimos, pusimos La Mano Peluda y empiezan las historias. Y empieza la voz del locutor y saludando y todo. Y llega una persona y empieza a contar su experiencia. Y literalmente estábamos abajo de una cobija, tapados. Y nada más escuchando, y todo nada más con los ojitos así de fuera, así tapados hasta casi toda la cara. Y seguimos escuchando la Mano Peluda, un relato,
otro relato. Llegó un punto en el que un relato se puso tan tenso y teníamos tanto miedo que cualquier ruidito que escucháramos nos espantábamos todos. Pasó eso, siguió el relato. Estábamos escuchando el programa muy muy atentos, que de repente escuchamos un toquido. Y ese toquido se escuchó atrás, en la puerta de atrás. Solamente nos vimos unos a los otros y gritamos, reaccionamos, nos dio miedo. Y el miedo que le dio al que estaba al lado de ti es el miedo que te dio a ti. Y todos gritamos y nos dio miedo. Yo supongo que sí nos escucharon o algo. Pero ahí no acaba la historia. Esa fue la parte de miedo. Ya la parte de miedo ya pasó. La siguiente parte ya no va a dar tanto miedo, porque voy a explicar el porqué de ese toquido. Entonces, no sé cómo se resolvió el misterio, o si acaso mi hermano o alguno de mis primos abrió la cortina, pero justo cuando vimos por la ventana iba pasando una sombra del lado de la ventana. Había una marquesina. Una marquesina es como un pedazo de cemento adicional en la parte de afuera, por la que puedes pasar. Entonces básicamente, bueno, reconocimos que era mi tío el que estaba pasando por ahí. Entonces supimos que él se había brincado por las escaleras, recorrió la marquesina, se brincó a la parte de atrás y nos tocó la puerta fuerte con el fin de espantarnos. Es una historia que me acuerdo mucho hasta la fecha, y a veces la cuento con mi hermano y nos sigue dando risa cómo fue que pasó, y más cómo nos espantamos. Pues se está acabando el mes de marzo. Este marzo que también nos pegó duro. Esperemos que el siguiente mes las cosas estén un poco mejor, o al menos hay que verle el lado positivo a esto que está pasando. Siempre hay que tratar de verle el lado positivo a las cosas. ¿Qué pasó en marzo? Aparte de esto, varios cumpleaños. Fue el cumpleaños de mi mamá, de un primo, de dos amigos. El día de San Patricio también pasó, fue el 17. El día de San Patricio, para quien no sabe, pues yo tampoco sé, básicamente. Pero se supone que es un día que tiene que ver con los irlandeses. La gente toma mucho alcohol. Se hacen muchas fiestas, que en este año no se hizo tanto relajo por el día de San Patricio, por esto del virus que está pasando. Y la gente se viste de verde, y al que no se vista de verde lo pellizcan. Eso es básicamente lo que es el San Patricio. Entonces, ojalá el siguiente mes nos trate mejor. Como quiera, yo voy a seguir aquí haciendo episodios. Sigo con el reto de hacer esto cada semana. Espero les guste aquí las pláticas, y que me digan de qué quieren que hable, o qué tema quieren que trate. Y aunque no me manden temas, yo tengo varios temas ya para sacar. Tengo varias ideas para los siguientes meses de episodios que voy a hacer. Y pues nada, no me queda nada más que decir por este episodio. Cuídense mucho, quédense en sus casas, y nos vemos en el próximo capítulo de Mi Cápsula del Tiempo. Adiós. ¿Qué dijeron que se me olvidó? No se me olvidó la respuesta de las historias. Ok, redoble de tambor. Ok, la respuesta, les voy a refrescar un poquito la memoria. La primera historia fue de cuando lo golpea a un niño en el estómago. Esa fue la primera historia. Llamémosle así a esa historia. La segunda historia fue la del perrito. La del perrito que regresó a la casa y dio a luz a sus cachorros afuera de la casa. Y la tercera historia fue de lo que vi en la casa de mi tía. Entonces, ¿quieren saber cuál historia fue mentira y cuál historia fue verdad? La respuesta es que todas las historias fueron mentiras. Nada de lo que les conté pasó. Y ojo, antes de que se enojen, les quiero explicar por qué. Al principio del episodio hablamos sobre las noticias falsas y cómo es tan fácil creerse algo que se está diciendo solamente por el hecho de que alguien tiene voz.
les mencionaba que hay que aprender a cuestionarnos, a comparar información y a pensar un poquito fuera de la caja. ¿A qué me refiero con eso? Es que cuando yo les dije que iba a contar 3 historias y que una iba a ser verdad, ustedes creyeron que realmente iba a contar una que es verdad. Y a lo mejor a lo largo del episodio trataron de descifrar cuál era verdad. Pero lo quiero tomar como un ejercicio para creer nada más cierta parte, porque esas historias sí tienen eh, una pizca de verdad o una pizca de una situación que pasó, pero le exageré demasiado con cosas que nunca pasaron. Entonces ninguna historia fue real y con esto quiero demostrar que no se crean las cosas que se dicen solo porque alguien las dice. Piensen un poquito más, comparen información y se les da ese tipo de instrucciones diciéndoles... eh, tengo 7 tarjetas, forma una frase y no encaja la frase, no tengas miedo de decir falta una tarjeta porque la frase no está completa. Tal vez esa es la respuesta correcta. Eso lo hacen mucho en entrevistas de trabajo, quieren ver cómo razonas esa capacidad de razonamiento. Entonces espero les gustara este ejercicio y disculpen si se enojaron con el resultado, pero así es. Ahora sí, me despido y musiquita.